Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que le presentamos 2 veces por semana a través de nuestro canal de YouTube y también que está disponible en Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda y Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda. Les agradecemos siempre por poner al aire este programa y a todos aquellos oyentes que nos escuchan a través de YouTube o de las radios que acabo de mencionar, nuestros más cordiales saludos. Tenemos un programa muy interesante. En primer lugar, es inescapable comenzar hablando de lo que pasó con las elecciones legislativas en Estados Unidos, que eran absolutamente determinantes y mucho más de lo que parece el resultado electoral. Acá se estaba jugando no solamente la credibilidad y el futuro de la administración Biden, que viene muy alicaída con pésimos índices de popularidad según las encuestas, sino también el posicionamiento del Partido Republicano en vista de las elecciones del 2024 y la amenaza de la candidatura del expresidente Donald Trump. No se sabe quién ganó. Al momento que estamos haciendo este programa, cuando ya pasaron más de 12 horas o 15 horas o más de que cerraron los comicios en Estados Unidos, lo más probable es que la Cámara de Representantes quede en manos republicanas. Estaba en manos demócratas por una ínfima minoría, pero va a quedar en manos republicanas seguramente por otra aún más exigua minoría. No se sabe qué va a pasar en el Senado, que hoy en día estaba empatado, pero que estaba en manos del Partido Demócrata, porque la presidenta del Senado es la vicepresidenta, y la vicepresidenta obviamente es del Partido Demócrata. Está todo absolutamente empatado, pero lo que no ocurrió, y lo que todo el mundo esperaba, incluido quien les habla, es que el Partido Republicano iba a arrasar en las elecciones, iba a ganar por paliza en lo que se llama la marea roja. La marea roja, una ola roja, es porque el Partido Republicano tiene el color rojo y el Partido Demócrata tiene el color azul. No me pregunten por qué, pero es así tradicionalmente. Y no ocurrió nada de eso. La elección ha sido mucho más pareja, lo que muestra una vez más la tremenda polarización que existe en Estados Unidos y en el resto del mundo también, pero fundamentalmente en Estados Unidos, en el marco político. Si ustedes creen que por allá en Australia y Nueva Zelanda la cosa está polarizada y sesgada, ustedes no se imaginan lo que es aquí. Es imposible mirar un programa de televisión. Si uno mira CNN o MSNBC o ABC, uno mira un programa que haría que, por ejemplo, la ABC australiana, que ustedes saben que es tendenciosa, bueno, parezca equilibrada. Y si uno mira Fox News, es lo mismo, pero al revés. Fox News tiene más audiencia, pero hay un solo Fox News, junto con Newsmax. El resto son todos pro-Biden. Y se dicen las cosas que ya directamente nada tienen que ver con el periodismo, es activismo puro y refleja lo que está ocurriendo en una sociedad que está tan dividida que una vez teme que puede realmente rebasar la cosa y terminar en una guerra civil. Esperemos que no ocurra, especialmente si se sabe que aquí hay armas por todos lados. Pero hay una cosa que sí está clara después de esta elección. Donald Trump se terminó. La gran mayoría de los candidatos que Trump apoyaba en forma abierta perdieron feo. Trump se acabó. 2 días antes de la elección se mandó un discurso donde lo criticó a Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, que ganó por escándalo, por paliza. Nunca en la vida un gobernador de la Florida había ganado 60% a 40%. Ganó incluso en el centro de Miami, lo que es impensable. Nunca había pasado, nunca. A punto tal que Ron DeSantis le agradeció al condado de Miami, donde un republicano no ganaba hace 20 años. Y de esa manera se posiciona DeSantis como el candidato o precandidato presidencial más importante que tiene el Partido Republicano en vistas a las elecciones de aquí a 2 años, exactamente. Y ustedes fíjense que esto es lo más importante que pudo haber ocurrido en esta elección. Cerrar el capítulo Trump, que terminó realmente con un sopapo por parte de los electores. A pesar de que, reitero, la elección terminó prácticamente empatada técnicamente. Alguien va a tener que ganar uno, va a ganar el otro, pero terminó prácticamente igual.
Lo que hicieron los demócratas, y esto fue una estrategia muy arriesgada que hicieron, ¿sabe lo que hicieron? Durante las primarias del Partido Republicano, los demócratas apoyaron financieramente, en serio se los digo, apoyaron financieramente a los candidatos más extremos del Partido Republicano. O sea, los demócratas de izquierda apoyaban a los más ultraderechistas del Partido Republicano para que ganaran la interna primaria y cuando fueran a la elección general contra los demócratas, fuera un candidato demócrata normal contra un ultraderechista republicano. Una estrategia arriesgadísima, pero le salió bien. Usted dirá que es deshonesto intelectualmente, lo que quiera, pero esto es política, no. Acá no están para dar clases de ética, ni mucho menos. Y interesantemente, la señal de que la marea roja estaba a la baja fue con el triunfo del vicegobernador de Pensilvania, un tal John Fetterman, que ustedes seguramente no conocerán, y que realmente era un mal candidato, pero le ganó un médico que aparece por televisión y hizo que ganara cuando nadie lo esperaba. Tradicionalmente las elecciones legislativas miden el desgaste del presidente. Siempre pasó lo mismo, le pasó a Obama, le pasó a Clinton, le pasó a Bush, a todos. Son una especie de referéndum sobre la gestión de quien está en la Casa Blanca. Pero esta vez también fue un referéndum hacia la principal figura opositora, que como les decíamos en su momento era Donald Trump. Y no se olviden que Donald Trump además cometió el desatino de un intento de rebelión para desconocer los resultados de la elección presidencial del 2020. Pero le salió todo mal al Partido Republicano. Pero en realidad esto puede ser para los republicanos, como se dice en inglés, a blessing in disguise, una bendición encubierta. Porque si se sacan de encima a Trump y de toda la mochila que eso significaba, el Partido Republicano puede renovarse, puede tener una cara más potable y además más fresca. DeSantis tiene 43, 44 años. Donald Trump tiene 76, 77, por ahora 78. Pero para tener una dimensión de lo que Joe Biden insólitamente consiguió cuando parecía que iba a ser un tsunami republicano, en el 1994 Bill Clinton perdió 54 congresistas. En el 2010 Obama perdió 63. En el 2018 Trump perdió 40 cuando llevaba 2 años en la Casa Blanca. Y en este momento yo creo que Biden, aunque pierda la Cámara de Representantes, no va a perder ni 10, ni 8. Y eso es un cambio tremendo. Una de las cosas que tuvo un protagonismo inusitado en esta elección fue la derogación en junio pasado por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos del famoso caso de Roe versus Wade, que es el caso que hacía que el aborto sea un derecho federal. Eso hizo que varias contiendas estuvieran marcadas, muchos estados estuvieran marcados por ese tema, y movilizó un montón de mujeres. Ustedes saben que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Usted fíjese qué raro, porque en Australia, hasta en la Argentina, en Nueva Zelanda, en todos los países, el aborto está legislado por el Congreso. Hay una ley que dice que el aborto es legal, o no, pero la gran mayoría de los países ya es legal. En Estados Unidos no hay ninguna ley, o no había, ni existe todavía una ley del Congreso que codifique que el aborto es legal como un derecho federal. Entonces todo se basaba en un famoso caso de 1973 de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema, que es de derecha en Estados Unidos en este momento, decidió que el caso estaba mal decidido y que era potestad de cada estado, cada uno de los 50 estados, y no un derecho federal. Innecesariamente, realmente, no sé para qué hicieron eso. Y la derecha que está en la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio un regalo electoral maravilloso a los demócratas. En un país que, reitero, está en este momento casi a la deriva, desde el punto de vista político. Y yo creo que igual se va a arreglar dentro de 2 años, cuando ya Biden no va a ser presidente, porque no creo que se presente a las elecciones, y sea la lucha entre un renovado Partido Republicano, seguramente
liderado por Biden, por DeSantis, el gobernador de la Florida, o por Abbott, que es el gobernador del estado de Texas, por el lado republicano. Y del lado demócrata no sabemos quién va a ser, pero Biden seguro que no, por una cuestión de edad y de deterioro cognitivo. Pero mientras tanto, Estados Unidos tiene un montón de otros problemas. Hace unas horas tuve una conversación privada en una sala muy chiquita con Elliot Abrams, que fue subsecretario de Estado con Reagan, jefe de seguridad nacional con Bush, que fue representante de la administración republicana, como era el enviado especial de negociaciones con Irán y también con Venezuela. Y él decía, obviamente de política diplomática sabe mucho más que yo, obviamente, por razones obvias, y él decía que en realidad la invasión de Putin a Ucrania se dio por varias razones, pero una de ellas fue por la debilidad de los Estados Unidos, que se fue vergonzosamente de Afganistán, y que esa es la razón por la cual en este momento Estados Unidos no puede irse de Ucrania, porque eso le daría un guiño muy fuerte a los chinos, que están aliados con los rusos secretamente, y ya que los chinos es una dictadura brutal gobernada por Xi Jinping, que tienen puestas sus garras sobre Taiwán, aunque todavía no las han mostrado completamente, y que Putin vio eso como una oportunidad de debilidad, y que si en este momento Estados Unidos se va de Ucrania, sería el fracaso de la OTAN, por un lado, porque le entregaría prácticamente a Ucrania a los rusos, y que ellos dicen que en realidad la invasión es una interpretación personal de mucha gente, pero válida por ser de quien viene. Donde él decía, bueno, Putin en este caso vio que Ucrania era una amenaza para él, porque Ucrania, son eslavos, estaba uniéndose a las democracias de Occidente, tenía una democracia sumamente imperfecta, pero democracia al fin, y muchos rusos obviamente pensaban que era mejor, o podían pensar que era mejor vivir una democracia abierta que una dictadura encubierta como es la dictadura de Putin, a pesar de que hay elecciones cuya legitimidad nadie cree, ¿verdad? Y que esa fue realmente la razón, y que ahora están en un embrollo del cual es imposible salir. Ucrania acaba de decir que está dispuesta a negociar a negociar la paz, porque tiene mucha presión por parte de los europeos y los americanos, porque esto está costando una fortuna, obviamente. Pero las condiciones que pusieron son incumplibles. Dice que Rusia tiene que retirarse de todos los territorios que ocupó, y además tiene que darle compensación económica por los destrozos que causó. Usted sabe que eso nunca va a pasar. Nunca. Así que estamos en una situación muy, pero muy complicada desde el punto de vista geopolítico. Y aquí en Estados Unidos aún ni siquiera se sabe quién ganó la elección, aunque los republicanos consigan la Cámara de Representantes. Yo creo que es una elección donde ganaron los dos. Los republicanos pues se sacaron de encima la mochila de Trump, y los demócratas porque evitaron el desastre que todo el mundo pronosticaba por el mal desempeño económico de la administración de Biden, donde tenemos una altísima inflación y un gobierno que sigue fomentando la inflación, inyectando trillones de dólares en la economía, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal de subir la tasa de interés, a pesar de que la Reserva Federal cometió errores gravísimos al subir la tasa de interés desde empezando en marzo, y no dándose cuenta que tenían que haberla empezado a subir hace mucho tiempo, de a poquito, y no muy pronto y todo de golpe. Hacemos una pequeña pausa y entramos en otros temas. Ustedes saben, por ejemplo, que en los últimos 8 años la República Popular China creó más contaminación ambiental que lo que Gran Bretaña produjo en los últimos 200 años, y ni hablar de Australia. ¿Usted sabía eso? Bueno, esa es la realidad. Y no se puede entender, o por lo menos yo no puedo entender, por qué, a pesar de una realidad tan obvia como esa, todo el mundo sigue hablando de que nosotros estamos causando una emergencia climática.
Pongámosle que nosotros dejemos de producir contaminaciones de carbón. El precio de la electricidad se va por la estratosfera. Usted no va a poder ni prender la aspiradora, ni dentro de poco tomarse una ducha caliente, por lo que le va a costar. Pero mientras tanto, China, India y otros queman 4.000 millones de energía o de fósiles, que es lo que más, toneladas, ¿no? 4.000 millones de toneladas, que es lo que más se ha contaminado en la historia de la humanidad. Mientras tanto, en la reunión que está teniendo lugar en Egipto, el famoso COP, la Organización de Cambio Climático, se está hablando de que los países ricos tienen que darles reparaciones a los países pobres por el daño climático que están sufriendo. Incluso se está hablando de reparaciones por daños históricos pasados como la esclavitud y demás. Yo creo que el mundo hoy, más que necesitar un político como la gente, necesita un psiquiatra. Es una locura. Porque usted sabe perfectamente que si los países ricos le dan un cheque por centenares o miles de millones de dólares a las republiquetas o países supuestamente pobres por el cambio climático, lo que van a hacer con la plata se la van a robar. Usted imagínese si a mis compatriotas argentinos le mandan un cheque por 5.000 millones de dólares por reparaciones de cambio climático. Usted sabe dónde va a terminar la plata, ¿no? Hace falta que se lo diga. Y también en muchos otros países. Volviendo a Australia, donde sé que muchos de ustedes nos escuchan también, existe una enorme ansiedad en este momento en el país, porque el precio de las propiedades está bajando y está bajando en serio. Y eso está repercutiendo en el nivel de vida, la calidad de vida, que hoy en Australia no es mejor de lo que era hace 10 años. El COVID yo creo que afectó a Australia psicológicamente mal. Y en este momento, al subir tanto las tasas de interés y a la gente estar apretada por pagar deudas hipotecarias monstruosas, y los australianos también han sido asustados por algo inexistente, como es una preocupación existencial en relación al cambio climático. El clima, y no estoy hablando del tiempo meteorológico, del clima psicológico del país no es bueno. La gente está como que los precios se han disparado terriblemente, la moneda se ha depreciado, las casas han bajado, ir al supermercado no es lo que costaba antes, los pasajes aéreos dentro de Australia valen una fortuna, tremendo. El otro día, para viajar de Sydney a Adelaida, un pasaje ida y vuelta eran $500, una locura total. Y probando en todas las compañías que se le puede imaginar, que no son muchas, son 3. Está Qantas, Virgin y una tal Rex, que no es barata tampoco. Y la gente está en una situación fea. No sabe por dónde viene la cosa. Tienen un gobierno laborista que está empecinado en llamar un referéndum por el tema aborigen sin la menor necesidad, dividiendo el país inútilmente. Cada vez que se propone una reforma medianamente progresista, como eliminar el stamp duty, por ejemplo, lo que le permitiría a alguien que compra una casa por primera vez no pagar el impuesto a los ceros y pagar un impuesto a la tierra, pero estamos hablando por casas que valen menos de $1,5 millones, que son en realidad la mayoría, pero tampoco por $1,5 millones en Sydney hoy en día usted no compra gran cosa, la aclaro. El laborismo dice que si aprueban esa legislación la van a abolir. No me pregunte por qué, no tengo la menor idea. ¿Por qué van a abolir esa legislación? O sea, si usted compra una casa de $1,5 millones, tiene que pagar unos 60 y pico mil dólares de stamp duty hoy por hoy en Sydney, por ejemplo. O sea, eso significaría que si la compra no tiene que pagar eso, va a tener que pagar algo
una suma que recién podría llegar a ese precio en 40 años. Y como la gran mayoría de la gente no vive 40 años en la misma casa, muy raro. Creo que el promedio es entre 10, que uno vende, que compra y vende una casa unos 10 y pico de años, 10, 15 años. No le afectaría. Pero como hay elecciones en marzo del año próximo, dentro de muy poquito tiempo, en New South Wales el laborismo está adelante de las encuestas, dicen que van a abolir esta legislación. No me pregunten por qué, pues no tengo la respuesta. A pesar de que la legislación, si pasa, va a estar en efecto a partir del 16 de enero próximo. El tema es que si usted compra una casa después del 16 de enero y antes del 25 de marzo, que cuando puede ganar el Partido Laborista, traten de sumarse a esto, porque les va a convenir. Y se van a ahorrar entre 40 y 50 mil dólares, depende de lo que se valga la casa, porque no lo van a poder hacer retrospectivo después, ¿me entiende? O sea, si usted compra una casa el 1 de febrero y opta por no pagar stamp duty y se adopta al sistema legal del land tax, no es que le van a cobrar el impuesto a los sellos cuando asuma el gobierno laborista 2 meses después. Eso no va a pasar. Tienen que respetar. Todavía existe el Estado de Derecho. Todavía dije, porque a lo mejor entre poco no va a existir más, claro. Acá puede pasar cualquier cosa. Todo lo que uno daba por hecho en la vida ya está. Esto ha cambiado. Y entonces la situación es realmente, desde ese punto de vista, yo diría incierta. ¿Y qué lejos ha quedado una época cuando uno en Australia y otros países tenía un gobierno más o menos sensato? Acaba de fallecer, por ejemplo, en Australia a Peter Reid. Peter Reid murió muy joven, 72 años, tenía Alzheimer. Algunos lo recordarán por la lucha marítima del año 98 con los puertos, otros lo recordarán porque el hijo una vez, allá por el 2000, le robó la tarjeta, ¿te das cuenta que no había WhatsApp o teléfonos celulares y para llamar de Londres a Melbourne costaba una fortuna? Bueno, le robó la tarjeta, no sé si le robó, si se apropió de la tarjeta telefónica del padre, hizo que llamen todos los amigos y le mandaron una cuenta después por $50,000 por llamados telefónicos. Hoy sería gratis, imagínense, ¿no? Pero ese momento fueron $50,000. Bueno, que el padre lo tuvo que pagar, tuvo que sacar una hipoteca para pagarlo. Bueno, recuerdo a Peter Reid porque era una persona, digamos, sensata. Uno puede estar a favor o en contra, pero estaba preparada. Y uno piensa que la gran mayoría de los políticos que hoy en día llegan al Parlamento, algunos no deben tener ni pasaporte. Y si tienen pasaporte fue para ir a Bali, que no saben nada del mundo. Tienen una exiguísima carrera privada o ninguna. Y cuando uno realmente en el Parlamento recluta gente sin capacidad, sin experiencia, sin título, sin sentido común, porque no la tienen, porque eso se adquiere en la vida, no se respira, eso se adquiere con experiencia, con cosas, y terminamos con lo que terminamos. Y tenemos el nivel que tenemos hoy. Es una pena, se los digo para una mínima reflexión. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos ya estamos a la puerta del Mundial. El Mundial de Fútbol va a empezar el día 20 de noviembre, hora de Qatar. El partido se va a inaugurar entre Qatar y Ecuador. Va a empezar a una hora prohibitiva para la gran mayoría de ustedes que están en Australia, porque va a ser a la 1 de la mañana. Las 13 horas en la Argentina, las 11 de la mañana las 11 de la mañana en Miami, las 3 de la mañana en Sydney. Pero hay una queja por parte de Ecuador. Ese partido se iba a jugar el lunes 21 de noviembre. Y resultó que lo adelantaron un día antes, mucho después del sorteo. Y eso ha provocado la ira del técnico de Ecuador, que es argentino, Gustavo Alfaro. Y dice que no lo consultaron. Y esa es la razón que uno se preguntará, ¿qué diferencia tiene jugar el 20 o el 21? Pero él tiene sus razones, ¿no? Y dice, yo con tal de jugar un mundial, lo juego a las 7, a las 5 de la mañana, no me importa. Ahora, yo no quiero ventaja, quiero los mismos derechos que tienen los demás. Los demás países tienen un mínimo de 7 días de preparación, y yo tengo 6. ¿Por qué tengo 6? ¿Por qué a mí no me dieron un día más para poder entrenar? Y dijo, Qatar, el rival que tiene el día de la inauguración del Mundial, tiene su campeonato suspendido y tiene a sus jugadores hace 5 meses entrenando. Entonces, para mí un día es mucho.
Yo lo que hubiese querido es que me dieran un día más para tener 7 días al igual que los demás equipos. Pero yo no las puedo resolver y se quejó por eso. Mientras tanto, ¿se acuerdan de aquel reclamo que había hecho Chile y Perú contra Ecuador por la mala inclusión del futbolista Byron Castillo? Bueno, después de tantas idas y venidas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra de Ecuador. Y era verdad, Byron Castillo era un impostor, era colombiano, no era ecuatoriano. Pero dijeron que igual Ecuador va a jugar el Mundial y le impusieron sanciones económicas, 100.000 francos suizos de multa que tiene que pagar Ecuador a la FIFA y 10.000 respectivamente a Chile y a Perú. Y es una sanción deportiva en cuanto a Ecuador, las próximas eliminatorias la va a arrancar con 3 puntos menos. Pero el Mundial lo va a jugar igual. En realidad, a mí no me parece mal que se hacía la sanción, porque dejar afuera de un Mundial a un equipo por algo así no me parecía que era correcto. Que le descuenten puntos, sí. En realidad, a lo mejor deberían haberle descontado puntos durante las eliminatorias, pero como esto recién se conoce ahora, porque hubo más evidencia que se presentó, así es. Así que, de ese punto de vista, es un fallo salomónico por la mitad. Por otro lado, ya es oficial, uno de los mejores jugadores de Senegal, que es rival de Ecuador en la Copa del Mundo, Sadio Mané, que es ex estrella del Liverpool y hoy estrella del Bayern Múnich, está fuera del Mundial. Se lesionó ayer. O sea que si uno se lesiona, no tiene, antes cuando uno se lesionaba, tenía 3 semanas, un mes para poder recuperarse antes de empezar el Mundial. Pero ahora no, como juegan la semana anterior, es así. Y tuvo un choque ocurrido a los 15 minutos del partido, un partido sin importancia que el Bayern Múnich jugaba contra el Werder Bremen, que se jugó solamente a 12 días antes de que empezara el Mundial, y ya está, fue afuera. Así como le decía el otro día que se quedó afuera Giovanni Lo Celso, una de las estrellas argentinas, ya le dirá lista el programa anterior a todos los que se quedaron afuera. Y Lo Celso ha quedado marginado de la lista final de 26 futbolistas que Argentina va a presentar. Lo van a tener que operar. Mientras tanto, el que tuvo no sé, se le golpeó la cabeza. Y Joseph Blatter, que era presidente de la FIFA cuando se designó a Qatar como sede del Mundial, en esa vergonzosa votación allá en el 2010, ahora dice que fue un error, que la elección fue mala. Ahora te acordás. Dice, es un país demasiado pequeño. El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para jugarla en Qatar. Blatter ahora tiene 86 años. Tenía 74 cuando se hizo la votación, o 75. Y estuvo frente a la FIFA solamente durante 17 años. Antes fue secretario general. Él también se vio envuelto en acusaciones de corrupción cuando era presidente. Un tribunal suizo lo absolvió del delito de fraude en junio pasado, pero los fiscales han apelado a la sentencia y no saben qué va a pasar. Y ahora Blatter habló y dijo, en este momento acordamos que en el Comité Ejecutivo que Rusia, en ese momento, debería haber tenido la Copa del Mundo del 2018, como ocurrió, y Estados Unidos la del 2022, como no ocurrió. Habría sido un gesto de paz si los dos opositores políticos de larga data hubieran organizado la Copa del Mundo uno detrás del otro. Y dijo Blatter que ya no está más en contacto con Putin. Y obviamente Putin ya no necesita a Blatter, ¿no? Es un retirado, es un jubilado retirado en Suiza, ¿para qué va a hablar con él? Dijo, yo solo puedo repetir, el premio a Qatar fue un error y yo fui responsable de eso como presidente en ese momento. Y ahora que el Mundial es inminente, me alegro de que con algunas excepciones ningún futbolista la esté boicoteando. Para mí está claro, fue una mala elección. Lo que me pregunto es, ¿por qué el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vive en Qatar? Él no se lleva bien con Infantino, era claro. No puede ser jefe de la organización local del Mundial, ese no es su trabajo. Hay dos comités organizadores para esto, uno local y otro de la FIFA. Según agregó Blatter, la FIFA modificó en el 2012 los criterios que utilizó para seleccionar los países anfitriones a la luz de las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo en las obras de construcción relacionadas con el evento en Qatar. Desde entonces, dijo Blatter, se toman en cuenta las consideraciones sociales y los derechos humanos. Pero, ¿saben qué?
va a haber algún tipo de protestas durante el Mundial de Qatar. Algún que otro jugador se va a autoproclamar orgullosamente que es homosexual para esgrimir sus derechos allí. Pero el Mundial se va a jugar igual. Cuando empiece a rodar la pelota nadie se va a acordar de nada. Brasil designó su equipo de 26, o su escuadra de 26. Me llamó la atención que lo hayan dejado de lado a Gabigol, no lo puedo entender, el goleador del Flamengo, es increíble. Solamente 2 jugadores de la liga local llevó Brasil, que a Pedro, el gran delantero del Flamengo, y a Everton Ribeiro, también del Flamengo. Pues yo no puedo creer que lo llevaron a Gabigol, pero no llevaron a Gabigol y lo llevaron a Richarlison, que para mí no le atan ni los cordones, pero como juega en el fútbol europeo, antes para el Everton y ahora para el Tottenham, aparentemente es más, para mí no lo es. Pero reitero, ya falta muy poquito, se están jugando los últimos partidos de liga, no creo que los jugadores importantes pongan la pierna. Messi dijo que no va a jugar más de acá al Mundial, le dijo al técnico que no quería jugar más, el técnico le dijo que sí, no quiere lesionarse, para Messi el Mundial es más importante que un partidito más con el PSG. Y ya prácticamente, mire, quedan 2 programas antes de que empiece la Copa del Mundo. Que durante el Mundial vamos a hacer programas no 2 veces por semana, sino vamos a hacer emisiones diarias una vez que empiece el Mundial, pero mucho más cortas, contándoles qué es lo que está pasando con la Copa del Mundo, para hacer una especie de diario del Mundial aquí en este programa que les presento en la hora de Ezequiel Trumper, para entretenerlos y acompañarlos. Además sé que muchos de ustedes que viven allá en el fin del mundo, allá en Australia, no van a poder ver los partidos por la hora prohibitiva en la cual los mismos se juegan, lo que va a exigir que muchos no puedan dormir por un mes entero, o duerman mal. Así que los vamos a acompañar durante ese tiempo con programas casi diarios, pero mucho más breves. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.